Bueno. Bendiciones. Voy a darle la bienvenida a nuestro hermano pastor Jorge Sedano, mi tío, que es un placer poderle tener aquí. Y pues que hoy, después de este largo tiempo que ya ha pasado con nosotros, pues Dios ha puesto en mi corazón, dile que predique la palabra y que nos comparta algo. Así es que, pues que Dios me lo bendiga y háblanos de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. De verdad que es un privilegio el poder estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor. Hoy es un día especial. Hace 50 años Bastante. que nací. Sí. Ha sido un proceso largo, pero yo creo que puedo decir con toda la confianza del mundo, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Y sin perder más tiempo, vaya usted en su Biblia a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Y vamos a tener la palabra del Señor. Versículos del 11 al 24 es la historia del hijo pródigo. ¿Sabe? Yo tenía 12 años, el 7 de enero de 1982, estaba en un altar, había escuchado una predicación acerca del hijo pródigo y me llamó tanto la atención el amor que el padre mostró a su hijo que yo dije, yo quiero ese amor. Amén. Y ese día entregué mi corazón al Señor. 12 añitos tenía yo, era un pequeñito así chiquito, bien simpático. Y han pasado muchos años. Y sabe, aún que ya tengo 50 años, bien cumplidos, bien vividos, jamás he dejado de sentir el gran amor de Dios en mi vida, que me ha bendecido mucho. Y siempre he tenido la expectativa, la curiosidad de poder hablar acerca del hijo pródigo, de esta parábola de el hijo pródigo. ¿Quién no conoce esta historia? ¿Quién no sabe de qué se trata? De hecho, lleva el título aquí, no sé quién le ha puesto el título de El hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, pero si usted pudiera cambiarle la historia o el título a esta historia, ¿qué nombre le pondría? Yo creo que esta historia trata más del amor del padre hacia su hijo. No sé qué título podríamos poner, pero ha sido una historia que ha tocado miles de vidas. Sin embargo, el punto de esta historia es que cada uno nos demos cuenta de lo vulnerables que somos ante el mundo, ante las acechanzas del enemigo, ante los ataques que el enemigo pone en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Y en esa lucha diaria y continua, muchas veces fallamos, muchas veces nos vamos. Y sabe, aunque esta historia se predica mucho, o de hecho es más específica como para hablarle a aquel que está sin el Señor, aquel que no conoce de su amor y que venga a sus pies, aquel que no ha disfrutado del amor de Dios y que lo invitamos a que doble sus rodillas y que invite al Señor Jesús a morar en su corazón y que viva para Él. Pero sabe, el hijo pródigo era ya un hijo de papá. No era el vecino, no era el hijo del jornalero, no era alguien que llegó a la ciudad y no le conocía, no, era el hijo de papá. Entonces,
¿cuántas veces nosotros, como hijos de papá, nos hemos apartado? Tal vez no nos hemos ido al mundo, no nos hemos perdido en el pecado y no hemos andado allá haciendo maldades, no. Pero ¿cuántas veces nos apartamos de papá? ¿Cuántas veces simplemente le damos la espalda? Los estudios que nuestro hermano Leo da los viernes tratan acerca del servicio y yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta trabajo, el servir al Señor. Hay muchas personas que dicen es que yo no puedo hacer esta cosa, o yo no puedo hacer esta otra cosa, o yo no puedo hacer esta otra cosa, y cada quien tiene todo el derecho de poder decir sí o no, pero el Señor siempre está buscando que su hijo se acerque a Él. Esta historia, todos la conocemos ya, no la voy a leer todo porque son muchos versículos, usted lo leerá en su casa y lo hará, pero vamos a escudriñarla de una manera que nos ayude a no olvidarnos de ese grande amor que el Señor nos tiene. 4 pasos que este muchacho tomó para poder volver a su padre. Y cada paso que este hombre dio le ayudó en su decisión. Y en esa decisión pudo ser merecedor, no porque lo mereciera o no porque nosotros lo merezcamos, sino porque somos el objeto del amor de Dios. ¿Sabe usted que el amor de Dios, desde que creó este mundo, no tendría sentido sin usted? Porque nosotros somos el objeto del amor de Dios. Él hizo este mundo no porque quisiera ver otro planeta más en el universo. Lo hizo para que usted y yo pudiésemos vivir aquí. Sin embargo, siendo objetos de ese amor, ¿hasta qué horas tengo? ¿12? Sí. Bueno. Dijo la hermana Griselda a las 3. Ok, hasta las 3. Estamos perfectamente bien. Dios siempre se ha movido en medio nuestro, aun y cuando nosotros muchas veces nos hemos ido. Dame la parte de los bienes que me corresponde y me voy. Y muchas de las veces nosotros le decimos al Señor que nos bendiga, que nos dé, que nos multiplique, que nos prospere. Y muchas veces, una vez que hemos obtenido lo que el Señor nos da, no en cuanto a riquezas o bienes materiales, pero cuando muchas personas reciben la respuesta de parte de Dios, es muy fácil darle la espalda. Este muchacho, una vez que se fue, una vez que malgastó todos sus bienes y que estaba en una condición terrible, llegó a su cabeza un despertar. Nosotros tenemos que despertar de el sueño en el que nos hemos sumido. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española define despertar como interrumpir el sueño del que se duerme, o traer a la memoria una cosa ya olvidada. También es mover, excitar, experimentar una sensación, hacerse más listo, más espabilado, más avispado, más trucha, decimos en México. Eso es despertar. ¿Sabe? Una de las cosas que el enemigo hace en nuestra vida es adormecernos. Y nos podemos adormecer por muchas formas, aún estando sentados en las sillas de una iglesia. Nos podemos adormecer por muchas razones. Es que el pastor predica tan bonito y que me siento ahí y me quedo escuchando.
Y nos podemos muchas veces adormecer solo escuchando. Nos podemos adormecer solamente con la rutina diaria. Nos podemos adormecer con las mismas prácticas que tenemos. Nos podemos adormecer aún con los devocionales que tenemos en casa. Decir, son las 8 de la noche, no sé qué hora tengas tu devocional. Son las 8 de la noche y leemos, y lo que a veces a mí me causa más admiración es que casi siempre en los devocionales se lee, ¿qué cree usted? Los salmos. Eso es clásico. ¿Quién no lee los salmos para los devocionales? Más fácil, más sencillo, menos problemas, no nos metemos en tantos libros teológicos, simplemente leemos eso, claro. El escudriñar las escrituras es sacar de ella esa miel que puede llegar a nosotros y alimentar no solamente nuestra alma, sino nuestro espíritu. Todas esas definiciones que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se aplican a nuestra vida cuando estamos en una situación de adormecimiento espiritual. Y repito, no es que estamos hablando del pecador que no conoce del Señor y que lo queremos atraer a los pies del Señor. No, estamos hablando de cada uno de nosotros en los que ya estamos aquí y aún así nuestra mente se ha adormecido en esa búsqueda del Señor, en ese segundo paso, en esos 15 o 20 minutos extra. Porque muchas veces terminamos en la oración y amén, y muchas veces lo hacemos amén, ya no sabemos más. Recordemos que toda comunicación es recíproca. Hablamos con el Señor, le decimos nuestra situación y Él nos entiende y nos escucha. Pero cuando Él quiere abrir la boca para hablarnos, nosotros ya estamos más dormidos que despiertos, o ya estamos ocupados en otra cosa. Si en la mañana oramos antes de salir de trabajo, cuando el Señor nos quiere decir algo, nosotros ya estamos con un pie en la puerta para irnos. Y son prácticas en las que el cristiano se va adormeciendo. Entonces, tenemos que despertar de ese sueño, tenemos que avivarnos, tenemos que hacernos más listillos. El enemigo no duerme. Y tenemos que entender que tenemos que levantarnos de ese sueño. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oiga, cada vez se nos muestran videos ahí de que querramos o no querramos aceptarlo o entenderlo, estamos viviendo los últimos tiempos. La semana pasada en México, en el estado de Jalisco específicamente, donde yo vivo, se acaba de aprobar una ley en la que van a castigar a aquel que ande en la calle predicando la palabra, importunando a las personas. Aquel que tenga la osadía de tocar puertas en horas inadecuadas, o aquel que sea insistente, aquel que esté en la iglesia y que el ruido sea excesivo y que moleste al vecino. El vecino tiene el derecho de hablarle a la policía y que los calle. ¿Usted sabe en qué camino ya estamos? Muy pronto ya no vamos a tener libertad religiosa. En estos días todo el mundo tiene derechos, todo el mundo. ¿Se ha puesto usted a pensar cuáles son los derechos de los cristianos? ¿O cuáles derechos se están defendiendo para los cristianos? Ni uno sabe. Porque la sociedad de hoy en día está constituyendo a los cristianos como sus enemigos. Pero ¿cómo vamos a ser sus enemigos? Estamos dormidos. Un enemigo así no hace mucho problema. Tenemos que despertar
tenemos que levantarnos y no para luchar contra el enemigo. El enemigo no es la sociedad, el enemigo no son nuestros vecinos, el enemigo no es la persona que vive a nuestro lado y que tiene otra forma de pensar muy distinta a la nuestra, o que tiene otras costumbres o inclusive otra ideología. Ellos no son nuestros enemigos. El enemigo es aquel que ha trabajado con ellos para dejarlos en esa posición, y el enemigo es aquel que está aún en medio nuestro y que nos mantiene en una situación cómoda para nosotros mismos, en la que ni representamos un problema para ellos y ellos a nosotros tampoco. Cada uno tiene derecho de vivir como le plazca. Entonces, en esa clase de pensamientos nos adormecemos. Entonces, tenemos que reaccionar, tenemos que reflejar en nuestra vida y darnos cuenta que cada uno de nuestros errores nos ha alejado del rostro de Dios. Nos hemos alejado de papá. Y cuando este muchacho estaba allá, dice la escritura que le daban de comer, o sea, le daban comida, desperdicios, para que se los diera a los cerditos a los que él cuidaba. Estaba en una total y completa humillación. Era tanta su hambre, dice la escritura, que él deseaba comer de los desperdicios de los puerquitos. Y créanme que eso no es nada agradable. Sin embargo, fue en ese punto en el que él pudo despertar y dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y tomó una decisión y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré. Yo creo que surgió en él una esperanza. ¿Qué lo habrá hecho tomar esa decisión? Sabía que había cometido un error, terrible error. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos que hemos cometido errores y preferimos cruzarnos de brazos y sentarnos a esperar a que el error se diluya en nuestra vida, a que nuestra conciencia lo vaya olvidando, para entonces ponernos otra vez en actividad? Jamás sucederá así. Si hay algo de lo que el enemigo es experto, es en venir y recordarnos día a día el pecado que ha habido en nuestra vida, y nos acusa delante del Padre todo el tiempo. El enemigo no permitirá que se nos olvide. Siempre buscará que esté presente para que nosotros nos sintamos miserables y sin derecho, no tener cara para ir con papá y pedirle perdón. Y mientras nosotros lo aceptamos, pues se nos hace cómodo estar en una silla y escuchar todo lo que Dios tenga que decirnos, y muchas de las veces con la cabeza agachada. ¿A ustedes alguna vez lo regañó su papá? Sabiendo que usted tenía la culpa y que había cometido un error, ¿qué hacía cuando papá lo regañaba? Yo nomás me quedaba así, mire, y yo calladito allí. Sabía que la había regado. ¿Con qué cara iba yo a ponerme delante de mi papá? Y mi papá era decir: contéstame, dime algo. Y yo apenas: cállese, no me diga nada. ¿Qué iba a hacer? Aleluya. Dime algo, me decía, porque quería escuchar una razón. Pero ¿qué razón podía ayudar cuando había cometido un error? ¿Cómo podemos nosotros doblar nuestra rodilla y decirle: Señor, aquí estoy? Cuando nos adormecemos y no buscamos más la presencia de Dios. Al contrario, nos alejamos de su presencia porque su presencia nos causa incomodidad. Este hombre, al verse en la situación en la que estaba, al despertar su conciencia, toma una decisión y dice: me levantaré e iré a mi padre. Volveré. ¿Sabe usted que nosotros no debemos de quedarnos en esa situación, sea cual haya sido nuestro error? Repito, no se trata de que nos hayamos ido al mundo y que nos hayamos perdido en el pecado, no.
Se trata de que muchas de las veces nuestro corazón se lastima y podríamos nosotros decir, tengo razón, mi corazón me lo han lastimado. Iré, me sentaré calladito y en cuanto amén, me iré. Y no hablaré con nadie más para no meterme en problemas. Y perdemos comunión. Hay un dicho que dice, divide y vencerás. ¿Y sabe usted que el enemigo de invento nos empieza a separar, nos empieza a dividir, nos empieza a hacer a un ladito? No es que el hermanito aquel, es que la hermanita aquella, es que esto y esto otro, y empezamos a crear barreras entre nosotros. Somos cristianos individuales. Hay una canción que a mí me encanta, la canta Marcos Vidal, se llama Cristianos. ¿La ha escuchado usted? Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy, y más aquí en Estados Unidos, en México no es tanto porque hoy compiten por saber quién tiene mejor casa o mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Cada uno de nosotros hemos caído en la trampa del enemigo de una u otra manera, pero es tiempo de volver. Es tiempo de que las cosas queden en el pasado, de reconciliarnos los unos con los otros y de buscar, como dice su palabra, la paz con todos. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo creo que ya hemos aprendido, tenemos en claro el concepto de santidad. El concepto de santidad no es tener una vida estirada, con el cuello bien puesto aquí, serio, no reírte, no bromear, no hacer nada que pueda lastimar quizá aún el pensamiento de alguien que diga, pero ese hermano, no. Aquel que bromea mucho le dicen, oye, pues mira, tú estás fuera de lugar. Aquel que es muy juguetón, pues, como que no encaja en el concepto de santidad, porque santidad es andar caminando casi entre nubes así. No, la santidad es práctica. Y la santidad se vive día a día. Y la santidad es buscar la presencia de Dios todos los días. La santidad es cuando yo cometo un error o aún un pecado delante del Señor que me duele en el corazón y que pueda doblar mi rodilla y decirle, Señor, ayúdame a ser mejor para ti. La perfección no está en que yo sea perfecto. No alcanzaremos esa clase de perfección jamás. La perfección de la que Dios habla es el buscar su presencia aún cuando sabemos que no somos merecedores de su amor. Eso es buscar su presencia todos los días. No es una persona infalible el que es santo. No es una persona que tiene mucho conocimiento o que tiene un carácter así de no andes tú con esas cosas. No, es buscar ser feliz en todas las áreas de nuestra vida. Dice la Escritura que Pedro, en el aposento alto, cuando estaba junto con aquellos 120, recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando salió de ese aposento alto, después de que un mes y medio atrás había negado al Señor, y no tan solo lo había negado, lo maldijo, habló de él pestes, o sea, habló mal, y el Señor, me imagino yo como que el Señor Jesús nada más lo miraba así como que, Pedro, con esa boquita tomaste la Santa Cena. Hacía ratito que la había tomado y ya estaba. Pero ese mismo Pedro se levantó y dice que en su primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas con un sermón.
Y en su segundo sermón, 5,000. ¿Qué andamos nosotros hablando de mega iglesias? Predícate 2 buenos sermones, hermano, y llena lugar te va a hacer falta. Pero era Pedro, lleno del Espíritu Santo, un hombre santificado, viviendo en santidad. Como un hombre como Pedro. ¿Sabe usted que tiempo después el apóstol Pablo le dice: Pedro, ¿qué contigo? ¿Por qué eres un hombre de doble cara? ¿Por qué cuando estás entre nosotros y convives con los gentiles y comes con ellos, qué onda? Y lo palmeas y eran gentiles, y para los judíos los gentiles son así como que cosa aparte, y comía con ellos y convivía con ellos, pero cuando vinieron los jefes de la iglesia, Pedro así de chiste: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Pedro: ni te conozco. No les hacía caso y los ignoraba. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿qué pasó? ¿Por qué actúas así? Y era un hombre santo. Muchas veces creemos que una persona que es santa o que vive en santidad no va a cometer errores. No es así. Los errores serán parte de nuestro diario vivir, porque somos seres humanos. Y muchas de las veces, como decía nuestro hermano Fernando, nos ponen los estándares de santidad tan altos que ¿cuándo los vamos a alcanzar? Nunca. Y desistimos de buscar la santidad porque no la vamos a poder alcanzar. No, cada uno de nosotros debemos de considerar el volver al Señor. Ya despertamos, tenemos que volver a Él. Volver de una manera clara. El despertar de nuestro error, de nuestra actitud negativa, sea cual sea, cada uno de nosotros la conocemos. Yo no tengo ni que decírsela, ni usted tiene que decirla a la mía. Yo conozco mis límites, mis errores y mis defectos. Usted conoce los suyos. Y en ese conocimiento tenemos que actuar para Dios siempre de una manera sincera. Y la manera sincera de actuar para con Dios es darme cuenta de lo que soy y no fingir ser otra cosa. Si sé que cometo errores, es ir al Señor y decirle: Señor, tú sabes cómo soy cabezón, soy burro, no entiendo. Y a veces es muy fácil para mí hablar o actuar o decir o hacer o no hacer. Y siempre estamos en ese camino. Pero sabe, una vez que nosotros volvamos, créame que el Señor no nos rechazará. Ahora, siempre habrá algo que nos pueda impedir volver a los brazos de papá. Llámese orgullo, llámese temor, llámese vergüenza, desánimo. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido esa sensación en nuestra vida. A veces el orgullo se apodera de nosotros. ¿Cómo crees que yo le voy a volver a dirigir la palabra después de lo que me hizo? Jamás. ¿O cómo crees que yo voy a actuar de esa manera después? No. O tenemos tanto temor que mejor ya no nos metemos porque la vamos a volver a regar. Y dejamos de servir. Dejamos de hacer las cosas para Dios. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a hacer lo que fuimos en el Señor. Él siempre estará con los brazos abiertos, esperando. Este muchacho, una vez que decidió volver, se levantó y caminó. Es decir, una vez que este hombre decidió, simple y sencillamente tomó una decisión. ¿Sabe? Estamos en el versículo 18, dice: me levantaré, iré a mi padre. Sí, estamos en Lucas 15 todavía, ¿verdad? Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Es decir, decidió bien. Yo creo que la decisión correcta fue esta, la que tomó. No más estar en esta condición. Tengo que volver
a la casa de mi padre. Pero el versículo 20, si usted lo lee detenidamente, la primera palabra dice: y levantándose vino a su padre. Muchas de las veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, sirviendo en una iglesia, habiendo cometido errores, habiendo fallado, habiéndonos quedado así como rezagados atrás, como esperando, muchas veces simplemente nos quedamos hasta el versículo 18 y 19. Yo me acuerdo cuando ¿te acuerdas? Y nos quedamos viviendo de las glorias del pasado, siendo que el Señor dice que nos renueva día con día, que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Todos los días sus misericordias. Dios no se acuerda de las misericordias de ayer. Cuando Él nos hace vivir misericordias nuevas todos los días, ya está pensando en las misericordias de mañana. Y nosotros hacemos todo lo contrario, nos quedamos viviendo en el pasado, en lo que hacíamos, más cuando llegamos a cierta edad. ¿Te acuerdas? Esa frase se hace clásica. De los 50 para arriba se hace clásica. ¿Te acuerdas? Y empezamos cuando yo fui, ¿te acuerdas? Como en Juárez tocábamos y nos íbamos a medio Juárez, nos conocía. Teníamos un grupo musical que iba y así. Pero nada más nos quedamos así como, ¿te acuerdas? ¿Se imagina usted que Caleb se hubiera puesto a decirle a José: ¿te acuerdas, José, cuando fuimos ahí, que los gigantes y que nosotros no sí podemos? ¿Te acuerdas? A los 85 años dijo: no más, dame mi monte porque todavía puedo tomarlo. No se quedó en el ¿te acuerdas de lo que hicimos? ¿O te acuerdas de cómo pasamos? Muchas de las veces nosotros como cristianos, y lo hablo de mí de manera personal, muchas de las veces nos quedamos viviendo en ese pasado. ¿Te acuerdas lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Te acuerdas cómo Él abrió puertas? ¿Te acuerdas cómo Él cambió tantas cosas en nuestra vida? Y nos quedamos viviendo allí. Y Dios no quiere que vivamos del pasado. Él quiere que vengamos y nos enfrentemos al presente y busquemos la presencia de Dios hoy. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios no cambia. Él es el mismo. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender y comprender que siempre que decidamos, porque como decisión es buena, pero no basta solo decidir, es necesario actuar. La acción. Sin acción, la decisión no tiene sentido. Es la decisión lo que nos va a hacer diferentes. Este hombre dice: y se levantó y fue a su padre. ¿Sabía lo que le esperaba? Tal vez, pero no le importó. Inclusive le dijo: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno del criado más pequeño. No le hace, pero quiero estar en tu casa. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que volver a tomar una acción valiente basada en nuestras decisiones. Muchas de las veces, muchos de nosotros nos hemos quedado sentados únicamente con el deseo de volver a ser lo que un día fuimos, o con el deseo de poder poner nuestro pie firme y que nunca más una tentación nos haga tambalear o caer, que un error que hayamos cometido o alguien que nos haya lastimado, podemos pararnos nuevamente frente a las personas que tal vez nos hicieron daño, que tal vez lastimaron nuestro corazón.